Hola muchachos, ¿cómo están? La unidad número 2 va a tratar acerca de la comprensión lectora. Un proceso muy sencillo, muy fácil de estudiar y les voy a enviar el material por el grupo de WhatsApp y también por su aula virtual. Y eso es lo que vamos a hablar durante esta segunda unidad y esta segunda semana. La comprensión lectora, ¿qué es? Bueno, es un proceso cognitivo de neuroplasticidad que está ocurriendo mientras nosotros incluso estamos durmiendo. 24 horas del día estamos nosotros siempre haciendo comprensión lectora. Estamos leyendo absolutamente todo. Podemos leer desde un texto. Leer no significa que solamente podemos leer un texto, sino que podemos leer cualquier cosa, cualquier imagen. Podemos leer a una persona como tal por medio de sus movimientos, de sus gestos, de su tono de voz, de su volumen de voz, que son de cosas muy diferentes ambas, a través de su postura, a través de sus gestos, etc. Siempre estamos ejerciendo lectura. Pero, ¿qué es eso de leer? ¿Qué es eso de comprender a través de la lectura? Bueno, la comprensión lectora está establecida, ese proceso cognitivo se establece a través de una taxonomía de 3 tiempos, que se denominan pues, los 3 tiempos de la lectura. ¿Cuáles son? Sencillo, el antes, el durante y el después de la lectura. El antes es absolutamente todo lo que nosotros, por bagaje, por cultura general, conocemos con respecto a un tema. Les voy a dar un ejemplo. Si hablamos de la película Barbie, que está ahorita también muy de moda, nos dan el título, Barbie, y automáticamente nosotros estamos estableciendo conexiones, vamos recordando absolutamente y recopilando, según nuestra memoria fotográfica, absolutamente todo lo que nosotros manejamos y sabemos sobre Barbie. Todas esas cogniciones que hemos escuchado en nuestra experiencia de vida, en nuestros 18, 20, 30, 40 años, sobre Barbie. Sabemos que es una muñeca, sabemos que es de Mattel, sabemos que es una niña rubia y seguramente la película va a tratar de ello. Cuando hablo allí de que seguramente la película va a tratar sobre la historia de Barbie, ya estoy estableciendo la segunda categoría de la prelectura o del antes de la lectura, que son las anticipaciones. Los saberes previos es todo lo que por cultura general nosotros conocemos de Barbie, mientras que las anticipaciones son mis hipótesis, mis sospechas sobre todo aquello que pudiera profundizarse en la película. Pienso, mi hipótesis es que Barbie, por ejemplo, va a tratar sobre el empoderamiento femenino, va a tratar sobre la fecundación in vitro, va a tratar sobre un encuentro de multiversos, va a tratar de fantasía, o sobre la historia de Mattel, o la historia de Ken, qué sé yo. Son todas esas hipótesis que nosotros vamos a estar estableciendo sobre el elemento al cual vamos a dedicar la lectura. Ese es el antes, dividido en saberes previos y anticipaciones. El durante la lectura pues, es el proceso más importante. Es el desarrollo de nuestro ejercicio formal de la lectura. Es nuestra visualización de la película, nuestra visualización de esa obra de arte. Es nuestra charla, nuestro proceso comunicativo con esa otra persona a la cual le estamos tratando de leer. Como por ejemplo, ustedes que tienen que aprender a leer absolutamente todo de su paciente. No solamente lo que te dice, sino cómo lo dice, sus gestos, su postura, el espacio milimétrico en el cual se sienta en esa silla, en ese diván. Absolutamente todo el contexto de esa persona y de ese paciente. Ustedes lo tienen que aprender a leer. Esa parte, ese durante de la lectura, se va a establecer a raíz de una categoría que nosotros conocemos cognitivamente como inferencias. ¿Por qué? Porque bueno, las inferencias son todas esas anotaciones, apuntes, criterios propios, opiniones propias que nosotros vamos desarrollando durante la película. Por ejemplo, resulta que si yo pensaba que Barbie trataba sobre el empoderamiento femenino, a lo largo de la inferencia y a lo largo del avistamiento de esa película me doy cuenta que no trataba de eso, que trataba sobre algo completamente diferente, sobre ser madre, por ejemplo, o ser una muñeca, por ejemplo. Esas son las inferencias y los criterios que yo voy a ir construyendo a lo largo del ejercicio. Ese es el durante, que se subdivide en la inferencia, la construcción de diferencias. Y por último tenemos el después de la lectura. Bueno, eso es mucho más sencillo. El después de la lectura es lo que construimos después de haber leído, después de haber tenido ese proceso lector sobre nuestro objeto de estudio. En este caso va a estar subdividido en 2 partes, la reflexión y la corrección. Esas 2 partes, reflexión y corrección. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la reflexión seguramente ustedes lo han manejado desde tiempos pretéritos, desde su nacimiento seguramente. La reflexión es todo lo que nosotros entendemos, lo que nos queda. Por ejemplo, después de haber visto Barbie. ¿Cuál es la reflexión de Barbie? Bueno, que se trataba sobre la importancia de ser mujer o sobre darle volumen a esa voz de la feminidad que siempre estaba apagada por el machismo, por la sociedad machista y falocéntrica en la cual nos encontramos, en la cual subsistimos. Esa es mi reflexión final de Barbie, por ejemplo. La reflexión tiene un carácter inmediato, se da apenas ustedes terminan de ver la película. Me gustó la película, no me gustó la película, creo que pudo haber tenido un mejor final, creo que Barbie debió haber muerto, qué sé yo. Su opinión, su construcción final, esa es la reflexión. Ustedes lo han escuchado en primaria y bachillerato como la moraleja del cuento, esa es la reflexión. Y ahora la corrección va a ser profundizar esa reflexión. ¿Y cómo lo corregimos? Bueno, esa corrección la vamos a hacer de una manera mucho más rigurosa, es un proceso mucho más estructurado, mucho más maduro y que se da en el tiempo. Tiene un carácter progresivo, no es para nada inmediato. Al contrario, se da a través de la escritura, se da a través de la maduración de ideas, del contraste de fuentes, del contraste con otros autores, del contraste con otras personas que hayan visto Barbie, y es donde yo voy a poder refutar o confirmar todos esos criterios que yo construí durante la película y todas esas hipótesis que yo construí antes de ver la película. Eso es la corrección. Entonces, muchachos, ¿cuál va a ser, en resumidas cuentas, la comprensión lectora? Es un proceso cognitivo que está establecido en 3 tiempos, antes, durante y después. El antes se subdivide en 2 categorías, saberes previos y anticipaciones. Y el durante de la lectura está establecido en una sola categoría, que son las inferencias, nuestros criterios propios. Y por último, el después de la lectura está subdividido en correcciones y reflexiones. ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a establecer la comprensión lectora en esta unidad? Bueno, ustedes van a elegir una obra de arte, una imagen, un cuento, una antología, una serie, una miniserie, lo que desean, que ustedes ya conozcan previamente en sus años de vida, su película favorita, si desean, y van a identificar a través de un cuadro sinóptico, de una infografía, de un ensayo, de una monografía, de un texto académico, cualquiera de esas herramientas escritas van a establecer los diferentes momentos de la comprensión lectora.